Eduardo, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Gusto verte. La verdad que yo dije, vamos a hablar de política y te pregunto y te doy a elegir. ¿Hablamos de la noble y bella política o hablamos de los políticos? Es que a la política la hacen los políticos. Si no hablamos de filosofía, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Montesquieu, este, cosas muy interesantes, muy agradables, pero muy distanciadas de lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo la Es ves a preferible la entrar al política? barro. ¿Cómo? ¿Cómo la ves a la política en este momento? Muy mal, muy preocupante. Yo creo que hemos vivido 48 horas que son bisagra, porque en estas 48 horas se ha producido un proceso de radicalización, ¿no? En el gobierno. Se acabó la ficción de que convivían dos actitudes, mejor dicho, una actitud bifronte, con un sector avasallante y un sector moderado. Eso quedó claro que no es así. Eh, lo que ocurre es que es tan vertiginoso todo de que por allí perdemos la perspectiva, ¿no? Y no nos damos cuenta de que en 48, 72 horas hemos tenido una ley de presupuesto absolutamente antifederal y mentirosa, una ficción, que todo el mundo sabe de que no se va a cumplir en lo más mínimo. Hemos tenido una carta al Fondo Monetario destratándolo en medio de una negociación desde el papel de deudores, porque nosotros hablamos como si fuéramos acreedores, nosotros somos deudores, ¿no? Hemos tenido una ley teóricamente o llamada del fuego, que en realidad es un avance y un avasallamiento a la propiedad privada como nunca se ha visto en la Argentina desde el punto de vista legislativo, ¿no? Hemos tenido la sanción de un impuesto a la riqueza, que es una confiscación, un robo, directamente un robo, y tenemos el envío de una ley que al margen de la opinión que cada uno tiene, no hay ninguna duda, viene otra vez a dividir a la sociedad, como la ley del aborto. Todo esto pasó en 72 horas, Rubén. Es decir, que aquella mentira de la moderación ha quedado palmariamente demostrado como lo que es, una mentira. No hay que engañarse más, no hay que creer que las cosas son del modo en que uno quisiera. Estamos en medio de una situación extremadamente grave, con gobernadores que yo sinceramente no veo que tengan la menor, a ver, yo ya no pido grandeza, pido por lo menos la inteligencia y la viveza de especular electoralmente, ¿no? Es decir, el caso de Córdoba es paradigmático. Los diputados nacionales del gobierno, los oficialistas de Córdoba, están votando a favor de todas estas cosas, ¿no? Cuando ellos asumieron compromisos, por ejemplo, con los sectores del campo y los sectores de la industria de que no lo iban a hacer. No obstante, el costo político que ello implica siguen adelante. Es decir, es una situación que algunos llaman la del rinoceronte gris, ¿no? Es decir, que vos lo ves venir, pero de pronto es como que se te esfuma en el paisaje y es como que no querés verlo venir hasta que te arrasó, te avasalló, te llevó por delante. Estabas describiendo también cómo algunos gobernadores, como el caso de Córdoba, habían apoyado a estas leyes. Y justo te iba a Sí, interrumpir para decirte que lo que le está ocurriendo a muchos gobernadores, y que puede ser también el caso de Schiaretti, es que han tenido que privilegiar, este, darle prioridad al tema de la caja, los ingresos que necesita por la coparticipación federal, y al riesgo político que eso significa, porque todavía las legislativas están un poco lejos. Se me ocurre pensar en eso.
Ahora sí, te cedo para que sigas hablando. Sí, es decir, indudablemente que esa debe ser la razón, pero no es menos cierto de que es también una falta de respeto a nosotros los ciudadanos, porque sería mucho mejor que nos dijeran la verdad, la situación que ninguno de nosotros la desconoce, de que estamos en una situación muy complicada, de que económicamente la provincia está con dificultades y que vamos a seguir teniendo estas dificultades, que va a haber que tomar medidas duras para salir adelante en vez de estar entregando, digamos, en pos de tratar de conseguir un trato no muy malo, por así decirlo, de la nación, estamos entregando patrimonio, estamos entregando autonomía, estamos entregando el bienestar de nuestra propia gente. Es decir, yo creo que todo tiene un límite. Acá ha habido gobernadores Juntos por el Cambio que han apoyado estas leyes, no solamente peronistas. Morales, por ejemplo, lo ha hecho Sí. también. Claro. Entonces, el Bueno, ciudadano, por eso imagínate si hablábamos de la Morales, política. Morales, que es de la oposición, acepta esto presionado por la caja, no me cabe ninguna duda, ¿qué crees que haga Sí. Schiaretti? Pero está bien, pero vos hablabas de la política. Y la política, antes que nada, es respeto y confianza. Si no, es un torneo de sabandijas. ¿Me explico? Bueno, ¿y a dónde se va la confianza y a dónde se va el respeto actuando de esta manera? Por más que necesites plata para la caja de jubilaciones. Sí, te ¿Eh? iba a preguntar, porque Sí. ha habido como una especie de duda simbólica en el transcurso de estos 10, 11 meses sobre si, en definitiva, quién se iba a imponer, si la Cámpora con Cristina a la cabeza o el albertismo, para llamarlo de alguna manera. Pero con lo que vos acabás de describir, Eduardo, pareciera que triunfó la Cámpora y compañía. ¿Qué opinás? Es que no, yo no creo eso. Lo que yo creo es lo que hace un año hablamos contigo en este mismo programa y yo te decía de que a mi modo de ver, este presidente era el más despreciable de todos cuantos íbamos a tener, porque era un cínico. Era un cínico. Sus actos nunca coincidían con lo que decía y además no tenía ningún empacho en cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, yo no creo de que haya habido un triunfo de la Cámpora por encima de Fernández. Fernández fue siempre la Cámpora. Nada más que nos trataba de vender una imagen diferente. Nos trataba de relatar, ¿cierto?, que él era un hombre de la democracia. No, él es un fascista. Y de los peores fascistas, porque es un fascista comprado con el cargo. Ni siquiera lo es por convicción. Los otros son fascistas por convicción. ¿Te das cuenta? Entonces no es que haya triunfado uno u otro. Por eso te digo de que estos últimas 72 horas lo que han hecho es poner en la superficie la realidad. La realidad. Se ha producido un sinceramiento. Absolutamente. Absolutamente. Aún más, usando el axioma de Kirchner, que miren lo que hago y no lo que digo. Es así Es de cierto. sencillo. Ahora, del otro lado pareciera que tiene cierta colaboración el gobierno, ¿no? Porque Cambiemos no está pasando por su mejor momento. Tomo Cambiemos porque es el principal partido de la oposición, ¿no es Sí. cierto? No está pasando por su mejor momento. Adentro de Cambiemos hay un alboroto tremendo que no sé en qué. ¿Cómo lo ves? Igual que vos. Igual que vos. A ver, esta historia la Argentina ya la vivió. La vivió en la década del 50, fines del 40 y comienzo del 50 con Perón. Es decir, esto no es nada nuevo. Pero en aquel momento estaban los 44 diputados nacionales, con Balbín, Frondizi, Ilía, San Martino, Levenson, que eran tipos que no tenían ni siquiera problema en ir presos con su oposición. Ahora no. Ahora volvemos a lo que alguna vez hablamos contigo, Rubén, la oligarquía electiva. Son todos empleos públicos que están tratando de mantener su conchavo, salvo algunas excepciones o algunas opiniones individuales, ¿cierto? Pero como grupo, como bloque, como fuerza política de oposición, no existen. Claro. Ahora aparece en este alboroto un sector que debería estar encumbrado porque es el republicanismo
lo tiene ahí arriba para contralor de todos los otros dos, ¿no es cierto?, que es el Poder Judicial. El Poder Sí. Judicial, no sé si al emplear la palabra anarquizado o también se ha sumado a la corrupción de la política, pero en este momento se ha incrementado el delito de una manera notoria y los jueces están alegremente pensando de que todo enero se van a tomar vacaciones, por ejemplo. ¿Qué opinas? Mira, a ver, en el fascismo que se ha implementado en la Argentina, hay un aspecto que está en estos momentos en maceración y que se está llevando a cabo poco a poco, y que es el copamiento de la justicia. Para lo cual ya han dado pasos muy importantes, cuál es ir creando una situación de inestabilidad funcional en los jueces. A lo cual se viene a sumar ahora este tema del Procurador General de la Nación, designado por mayoría absoluta y no por 2/3. Es decir, el autoritarismo lo primero que hace, y veamos la historia y veamos lo que hicieron las dictaduras militares, lo primero que hace es ponerte en comisión a los jueces. Todos los jueces son interinos y provisorios. Eso es lo que en estos momentos se está produciendo en la Argentina. Es el mejor modo de cooptar a la justicia y tenerla absolutamente sometida. Es decir, que el juez sepa que su cargo depende del que manda. ¿Eh? Ahora bien, yo también debo decirte lo siguiente. Todo lo que relatábamos al comienzo, ley del fuego, impuesto a las riquezas, eventualmente alguna cuestión del presupuesto, etcétera, todo tiene remedio judicial. Como soy viejo, soy hombre de derecho, mi decisión es quedarme a vivir en este país, no irme de este país, vivir donde viví toda mi vida, que mis hijos estén acá, mis nietos estén acá. Quiero guardarme un mínimo de optimismo y creer que la justicia le va a poner coto a esto. Es la única esperanza que tenemos. No hay otra, no hay otra. Por eso, tantas veces hablamos contigo sobre la enorme responsabilidad de los jueces, que esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Ahora, cuando Raúl Alfonsín comenzó a hablar con Menem la posibilidad de la reforma del 94, él impuso de alguna manera en ese diálogo la idea de un futuro Consejo de la Magistratura, que fue aceptada por Menem muy inteligentemente. Alfonsín pensaba en académicos para el Consejo de la Magistratura y Menem pensaba en políticos y por supuesto ganó Menem. Hoy el Consejo de la Magistratura no es nada más que un apéndice de la política. ¿Cómo crees vos que podría darse la situación de corregir esa situación para que el Consejo de la Magistratura esté en condiciones de que aquellos jueces que se bandeen, ponerlos en su lugar? Bueno, a ver, primero la conformación del Consejo de la Magistratura, si hubiera una posibilidad de que en los sectores políticos de la oposición tuvieran mayor representación, que los sectores de la academia o de la judicatura o de la abogacía tuvieran mayor representación. Y sí, esto yo vengo insistiendo, todos fueran jubilados, ninguno estuviera en actividad, todos fueran jubilados, es decir, que fuera el broche de salida de prestigiosas carreras políticas y profesionales, el Consejo de la Magistratura tendría posibilidades de funcionar mucho más adecuadamente. Pero convengamos, el Consejo de la Magistratura, como la Corte Suprema de Justicia, como la Cámara de Casación, como el Juzgado de Primera Instancia, están compuestos por hombres. Si nosotros seguimos teniendo la mediocridad que hoy tenemos, dale la forma que le des, Rubén, va a terminar siendo un enchastre. Porque vos no podés hacer organismos respetables con gente que no merezca respeto. Hola. Bueno, pero el respeto, ¿cómo se hace en los países desarrollados para imponer el respeto, el respeto a la ley, ampliando la condición de respeto?
el orden, la seguridad. La única manera es que la justicia se cumple y si vos cometiste un delito vas a pagar sí o sí, no te vas a salvar, nadie te puede salvar si cometiste un delito. En Argentina reina la impunidad. Si cometés un delito, como dice la gente, entrás por una puerta y salís por la otra. ¿Cómo hacemos para, en la Argentina, es un círculo vicioso, no virtuoso, que no se sabe por dónde meter uno el dedo para pararlo y decir, bueno, acá arrancamos con el cambio? ¿Cómo hay que hacer eso? Es que cuando vos señalás otras experiencias, Estados Unidos, países de Europa, por ejemplo, Chile, Uruguay, eh, al margen de cómo funcionan los jueces, de cómo funcionan los gobernadores, los legisladores e incluso el presidente, hay un aspecto que es el que nosotros hemos perdido y que es la base de todo esto. ¿Cuál es la sanción social? Es decir, en esos lugares es inadmisible que un legislador en una situación de emergencia no haga un sacrificio personal en pos de la emergencia. Es imposible que un juez te libere a un condenado por robo y por homicidio porque tiene la posibilidad de estar enfermo. Es imposible de que salga en libertad un tipo para que no se contagie de COVID y se contagie afuera y siga libre, como de Elías. Es imposible de que un presidente a la mañana diga una cosa y a la tarde diga otra. Es imposible que un gobernador asuma un compromiso con un sector y a la tarde se desdiga. ¿Por qué? Porque existe inmediatamente una sanción social. Esas personas pierden automáticamente la posibilidad de ser elegidos, pierde automáticamente el respeto político, que es lo que nosotros hemos acá dejado de lado. Acá, Rubén, no hay ningún tipo de sanción social. Ahora, última pregunta, Eduardo, porque es muy interesante lo que planteas de la sanción social y a mí me parece que es difícil que se pueda dar cuando la gran mayoría del pueblo, hablo de un 60%, un 65%, y me quedo corto creo, es cuasi analfabeto funcional. No tiene idea de dónde están parados, no saben hacia dónde vamos, no les importa. Cuando abren su celular o su notebook para leer las noticias, leen las de fútbol, las policiales y algo de la farándula y nada más. Entonces, no va a haber nunca sanción social. Acá si esto no se corrige desde adentro mismo, bueno, vamos rumbo, como dije yo al principio del programa, vamos rumbo a Sodoma y Gomorra. Sí, por eso es que hay un camino que hay que empezar a transitarlo ya, hoy, no mañana, hoy, que es el de la educación. Porque es ese el punto. No, a ver, no es un tema de formación académica. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo soy abogado de pueblo y empecé hace 45 años. Y en esa época todavía era común encontrarse con juicios sucesorios de comienzos del siglo XX de gente de la sierra, ¿no? Gente que normalmente era gente que había tenido muy poca posibilidad de estudiar. Sin embargo, era común, Rubén, encontrar en los sucesorios donde se hacían el listado del acervo hereditario de esa persona. Era muy frecuente encontrar entre las cosas que dejaba el muerto un ejemplar de la Constitución y un ejemplar del Código Civil. Fíjate vos, como también al momento en que se hacía el llamado de las acreencias y de las deudas, yo tengo varios ejemplos de listados donde decían, se presentaba el señor Juan Pérez y decía que le debía al muerto 10 pesos y aclaraban, sin documentos, porque él lo dice. Se presentaba el señor Diego Rodríguez y le decía de deber 5 pesos, sin documentos, porque él lo dice. Eran valores. Qué maravilla. ¿Cómo? Bueno, ahí me avisan Era de que se así. nos terminó el tiempo, Eduardo, así que te agradezco Bueno, muchísimo que hayas participado del programa, te mando un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro. igualmente, muchas gracias. Muy gentil de tu parte y saludos a todos.